Tenemos otro caso de estudio interesante de cómo filtrar armónicas y compensar reactivos con un filtro de rechazo operado por tiristores. El objetivo de este proyecto era compensar 1000 kbr en un transformador en particular, elevar el factor de 0.75 a 98, filtrar un 50% de la quinta armónica y evitar una resonancia paralela y tener una reducción de corriente RMS de un 10%. Siempre que compensamos reactiva, pues la corriente RMS se reduce drásticamente. Y ahorita vemos por qué. Entonces, en esta gráfica azul se ve como el tablero demandaba unos 1000 kbr. 1000 kbr y de repente baja a 500. Estas gráficas siempre varían porque la carga varía, ¿no? Entran motores, salen motores, prensas, máquinas de inyección de plástico. Esta fábrica, de hecho, era una fábrica de partes de autos, de plástico, ¿no? Entonces, aquí, déjame agarrarla. En este momento, se me pierde la plumita. En el momento donde baja la gráfica azul, en ese momento energizamos el filtro. Entonces se ve como de 1000 kbr se reduce a prácticamente unos 150 kbr de potencia reactiva. Y en la siguiente gráfica vemos cómo el factor de potencia de 0.75 se eleva a 0.99, 98 a la hora de energizar el equipo. Entonces, a la hora de energizar el equipo se ve que instantáneamente se sube el factor de potencia. Esto es porque el equipo es operado por medio de tiristores. Los capacitores entran y salen en cuestión de milisegundos por medio de electrónica de potencia. Es por eso que podemos lograr este resultado. Entonces aquí es donde energizamos el capacitor e inmediatamente sube el factor de potencia. Ahora, el objetivo realmente no era filtrar armónicas en este proyecto. Al cliente le interesaba elevar FP, así como todos los clientes quieren lograr ahorro energético. Entonces, pero lo que queremos cuidar siempre son las armónicas, si no el capacitor te va a durar 3 meses, como dice el doc, y va a tronar. Entonces, aquí podemos observar que cuando se energiza el capacitor, se reduce el THD. Estaba como en 10%, energizamos el capacitor y se reduce como a 4% a la hora de energizar el capacitor. Acá, como les comenté, en domingo siempre pasan cosas raras. La distorsión en corriente se eleva porque la corriente o la carga pues prácticamente es cero. Y si entendemos la gráfica o la fórmula de THD, pues todas las armónicas se dividen entre la corriente. Y si la corriente es muy pequeña, pues o el THD se va a incrementar. Pero no quiere decir que la distorsión esté muy alta, simplemente la corriente bajó drásticamente, y pues eso siempre pasa los domingos, ¿no? Y bueno, la distorsión en voltaje siempre es importante evaluarla, igual que la de corriente. Aquí podemos observar que a la hora de energizar el equipo se reduce poquito, de 2.5 se reduce a 1.5. Y bueno, lo importante es que no entre en resonancia. O sea, si se llegara a elevar, pues algo raro está pasando, ¿no? Entonces, siempre es importante evaluar todos los parámetros. Y ya viéndolo en corriente, aquí recuerden que estamos instalando un filtro de rechazo. Un filtro de rechazo el objetivo es factor de potencia y no entrar en resonancia. Pero sí podemos observar que un filtro de rechazo pues, realmente sí filtra, ¿no? Dependiendo de su tamaño. Aquí podemos observar que traíamos 100 amperes de la quinta y a la hora de energizar el filtro
de 100 amperes se redujo a prácticamente unos 30 amperes, ¿no? Entonces, sí estamos reduciendo un 60% la quinta armónica. Ya la séptima armónica no se alcanza a reducir tantos, porque es un filtro de rechazo. Más adelante vamos a ver resultados de un filtro activo, que es otra tecnología. Entonces, aquí importante, se está logrando elevar el FP a casi 99, y sí estamos reduciendo la armónica más importante, que es la quinta, en un 60%. Claro que este es un filtro de rechazo grande, de 1140 kbr. Si este fuera un banquito de 100 kbr, no alcanzaría a filtrar tanto la corriente armónica. Y esta gráfica es interesante. La gráfica naranja son los kVAs, la potencia aparente, y la gráfica morada son los kilowatts, la potencia pues, realmente activa, ¿no? La que realmente hace algún trabajo útil para la fábrica. Entonces, aquí podemos observar que existe un desfasamiento por el triángulo de potencias de como unos 400 kVr. En el momento en que energizamos el filtro, podemos observar que la potencia activa y la potencia aparente, kilowatt kVA, se hacen prácticamente iguales. Entonces aquí lo que estamos haciendo es elevar el factor potencia cerca de la unidad y estamos ayudando al transformador a quitarle unos 400 kVA gracias al equipo. Y bueno, el sistema se vuelve más eficiente, ¿no? El voltaje, como les comenté, siempre es importante evaluarlo. Siempre que ponemos capacitores, el voltaje se va a elevar. Entonces es importante, posterior a la instalación, cuidar que no quede muy elevado. Aquí, por ejemplo, quedó en 500 volts en fin de semana, y entre semana, pues queda en 490. Pues no está tan elevado. Cuando está la carga, pues está en 480. Pero bueno, a veces es necesario bajar un tapa al transformador o dos, si es que el voltaje se eleva mucho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Claro que para bajar un tapa al transformador, pues se requiere una libranza, tienes que pagar el transformador, no lo puedes hacer energizado, si no el transformador va a fallar. Muy bien, entonces, y la corriente, pues la corriente siempre baja, ¿no? Si reduces potencia reactiva, estás reduciendo corriente reactiva, y a su vez, pues la corriente se reduce. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la corriente se reduce unos, ¿qué les gusta? 400 amperes, y pues son 400 amperes que dejan de fluir por el cableado, por todo el cableado del sistema eléctrico, ¿no? Y bueno, pues ese es un ejemplo de cómo compensar potencia reactiva, cómo elevar el factor o potencia sin meternos en problemas con las armónicas e inclusive filtrarlas, y hacer el sistema pues, un poquito más eficiente, disminuir la corriente, etcétera. Tiene varios beneficios, ¿no?